adultos o lactantes. Entonces, nosotros tenemos que ver la patología que se presenta, cuál es la causa, ¿no es cierto? Entonces, el abdomen agudo, como ven ustedes, puede ser causado por un gran número de identidades. Para su comprensión se agrupan mejor desde el punto de vista etiológico. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las causas que han producido el abdomen agudo? Vuelvo a lo mismo. Las causas etiológicamente en los recién nacidos son diferentes a los de los escolares. Entonces, tenemos nosotros que estar conscientes de que en todas las edades, los síntomas van a ser prácticamente estos mismos. Síndromes inflamatorios, los síndromes obstructivos y los síndromes perforativos. ¿Sí? Entonces, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor. Ok, es que no sé si me van a seguir escuchando porque estoy cargando el celular. Ya. ¿Ahora me escuchan? Un poco bajo, pero sí se escucha. A ver. Ya. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, doctor. Bien. Entonces, les decía de que la clasificación del abdomen agudo a cualquier edad va a ser siempre de carácter inflamatorio, obstructivo y perforativo. Entonces, entre los síndromes inflamatorios, nosotros vamos a tener la apendicitis aguda, que no vamos a repetir porque ustedes han llevado este cuadro de apendicitis aguda, técnica quirúrgica, clínica quirúrgica, en muchas cosas. Entonces, entre los inflamatorios vamos a tener la apendicitis aguda con sus complicaciones no tratadas en la peritonitis apendicular, las pancreatitis aguda, las colecitis aguda, una torsión de ovario, anexitis, diverticulitis, abscesos, las neumonías, las intoxicaciones alimentarias y las infecciones del tracto urinario. Ahora, obviamente ustedes están viendo que una anexitis no se va a presentar en un recién nacido, en ningún lactante, ¿no es cierto? Una colecitis aguda no propio. Por eso es que las edades, las patologías siempre, insisto, son diferentes según la edad. Entre los síndromes obstructivos tenemos la presentación del ovillo de Ascaris. Son no solamente 1, 2, ni 40, ni 50, son cientos de Ascaris que se apelotonan en el intestino y producen, pues, obviamente, un cuadro obstructivo. Los tumores intraabdominales, generalmente los linfomas no Hodgkin, por el tamaño, producen también una obstrucción intestinal intraabdominal. Las anemías mesentéricas, cuando son muy grandes, también comprimen la pared intestinal y producen cuadros oclusivos. La invaginación intestinal también está presente. Ya saben ustedes qué significa la invaginación. La intussuscepción intestinal es la introducción de un segmento intestinal dentro del otro, segmento del intestino, y se presenta básicamente a la edad de los 6 meses, a partir de los 6 meses, cuando el niño empieza con su cambio de dieta y su alimentación. Los glóbulos intestinales están presentes a cualquier edad, desde recién nacido hasta adolescente, incluso adultos mayores. Y las heridas, obviamente, son conocidas como cirugías previas, pero también hay heridas congénitas donde están asociadas a un divertículo de Meckel que actúa como una compresión en la pared del abdomen. Como ustedes saben, el divertículo de Meckel se presenta pues en el tercio distal, o sea, a los 80, 10 a un metro de la válvula vesical, el interminable. Y obviamente este cuadro produce, ya sea por la conexión que tiene por la brida, por el mismo divertículo lateral abdominal, cuadros de bómbulos o cuadros de diverticulitis. Recordemos que el divertículo en Meckel tiene pues en su interior mucosa gástrica ectópica, que eso es lo que produce irritación del resto del intestino. Y obviamente las atresis, que son patologías de los recién nacidos. Entre los cuadros perforativos tenemos las úlceras intestinales, las úlceras gástricas, gastrorenales, la perforación gástrica es espontánea. Disculpe, doctor. Tiene que entrar en PowerPoint, doctor. Doctor, disculpe, no lo estamos escuchando, hay una interferencia. ¿Y ahora me escucha mejor? Sí, doctor, ya está mejor. Alguien prendió el micrófono, por eso. Ya. Ok, entonces, les decía que entre los síndromes perforativos, las úlceras duodenales, las gástricas o duodenales puras, van a producir dolores, perforaciones con los cuadros de abdomen agudo. Las perforaciones gástricas, iatrogénicas,
la perforación intestinal por cualquier cuadro, la necrosis intestinal como secuela de un vólvulo, cual sea la etiología del vólvulo, pues necrosis, perforación, y la peritonitis secundaria. Las enterocolitis necrotizantes, las diverticulitis complicadas significa cuando se han infectado, cuando han sangrado demasiado, y un trauma abdominal, que el trauma abdominal está presente en todas las edades, ya sea desde recién nacido hasta adultos. Entonces, como ya más o menos nosotros tenemos un bosquejo y ustedes ya han llevado básicamente todos esos cuadros, o la mayoría de los cuadros en los cursos previos, no vamos a redundar lo mismo, pero sí lo que quiero redundar es una patología que no la han debido leer mucho, pero que sí está muy presente, y es el tramo abdominal, que el tramo abdominal va a estar presente a cualquier edad. Desde el recién nacido, que la mamá lo lleva en brazos, en el auto se choca, pues, y el bebé es el que sufre el problema porque se comprime contra el abdomen de la madre, el habitáculo del auto, y pues los traumas están presentes, porque, por eso es porque quiero hacer hincapié en esta patología básicamente. Entonces, ¿cómo podemos definir el trauma abdominal? Lo definimos cuando ese comportamiento orgánico va a sufrir la acción violenta de agentes que cruzan en cuanto a diferente magnitud. Y la gravedad en este abdomen, en este habitáculo, si se puede llamar, va a constituir una lesión muy importante. Y va a estar constituida este abdomen, esta pared abdominal, por el continente, en este caso, la pared abdominal con sus músculos, fascias, y el contenido que va a ser la física. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el abdomen en los niños, en los recién nacidos, en la edad pediátrica, va a tener mucha significación por el tamaño del bebé. Entonces, más o menos teniendo ese bosquejo, vamos a clasificar el abdomen, el trauma abdominal, según las etiologías que pueda tener. En primer lugar, son 3 grupos. Son traumas producidos por arma blanca o cualquier otro tipo de arma, que entonces se va a dividir en pacientes que tienen lesiones letales. ¿Qué son pacientes letales? Son pacientes que tienen un trauma abdominal muy severo, que están con un sangramiento agudo, que posiblemente no va a dar tiempo a actuar mucho y el paciente va a fallecer. Las lesiones potencialmente letales son aquellos traumas en los cuales nos permite tener un cierto tiempo para actuar. La hora de oro que está escrita ahí significa que es una hora que es crucial para atender al paciente. Podemos definir, por ejemplo, un accidente de tránsito que hemos visto, hemos presenciado, y sacamos al paciente o a la persona del lugar del accidente y necesitamos atenderlo. Y vemos que aquí a 5 cuadras hay una posta. Entonces, ¿la voy a llevar a la posta? Esa es mi pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedes repetir la pregunta, doctor? Ya. Es decir, de que hay un paciente donde ha habido un trauma o un accidente. Sacan al paciente, a la persona del auto donde está atrapado, y pues obviamente necesita atender rápido. El paciente está sangrando, etc., ¿no? Entonces, pero nos dicen el vecino que está ahí, hay una posta aquí a 5 cuadras, nos llevaremos a la posta. O hay el hospital de la Caja, por decirles, está a 15 minutos del lugar del accidente. ¿A dónde lo llevarían ustedes? Al hospital de la Caja. ¿Por qué sería el hospital de la Caja? Porque es un centro que está especializado, o bueno, está capacitado para atender ese tipo de pacientes politraumatizados. Correcto. Lo que pasa es lo siguiente, mucha gente dice, allá está la posta, allá está el centro de salud, y lo llevan, ¿me entienden? Entonces, sabemos que en las postas no tienen lo que ustedes dicen. El compañero acaba de decir, no está habilitado para atender estas patologías. Entonces, vamos a perder 10 minutos en llevar al paciente, 5 minutos en que lo vea el médico, y otros 10 minutos en que nos digan, no podemos atenderlo, llévenlo al hospital de la Caja. Entonces, prefiere perder 10 minutos para una buena atención que perder media hora entre yendo y viniendo. Entonces, entre ese yendo y viniendo se pasa una hora, y esa hora es fatal. Por eso se llama la hora de oro, porque el paciente en ese transcurso de una hora, yo estoy decidiendo si ese paciente va a vivir o no va a vivir, porque estoy procediendo de una manera adecuada o inadecuada. Y obviamente los pacientes que tienen menor gravedad que un accidente, el paciente sale caminando,
pero tampoco se confía mucho en que sale caminando, porque a veces puede ser que había una hemorragia aguda al pararse y el paciente pues ahí no sale. Entonces son lesiones que uno se da cuenta que tienen cierto tipo de gravedad o no. Para recordar un poquito la anatomía de la paciente, tenemos siempre en la anatomía los tres cuadrantes, ¿cierto? Dividimos el abdomen en tres cuadrantes: hipocondrio derecho, la región epigástrica, el hipocondrio izquierdo, la región lumbar derecha, la región lumbar izquierda, y la región inguinal derecha, la región inguinal izquierda, la región del hipogastrio. ¿Por qué tiene importancia esto? Que recordemos un poquito. Tiene importancia, ¿por qué? Porque vamos a ver que todos los órganos que están incluidos en la cavidad peritoneal, en la parte superior del abdomen, son el vaso, el hígado, el colon transverso, el estómago y el hilo. Y en el abdomen inferior, ¿no?, va a incluir a la aorta, a la vena cava interior, al páncreas, a los riñones, a los uréteres, parte del colon y parte del duodeno también, y la pelvis va a estar incluida en el recto, la vejiga, la próstata de los varones, los vasos ilíacos, órganos genitales femeninos, ¿cierto? Entonces, dicho esto, recordamos esta clasificación, esta anatomía, nosotros tenemos que saber evaluar el trauma. Ustedes ya van a llevar a TLC muchas veces, y lo que significa nosotros que tenemos que saber es, en primer lugar, que tenemos que determinar si existe una lesión intraabdominal. No es muy importante ser precisos. Lo que nos interesa es lo vemos a un paciente con distensión, hemorragia, es un abdomen agudo. No nos vamos a estar poniendo a pensar, ¿será del hígado, será del vaso? No. Es un abdomen agudo, es una trauma abdominal, tenemos que determinar y tratar ese como trauma abdominal directamente. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que saber tratar y tenemos que tener en cuenta objetivos. ¿Qué objetivos vamos a tomar en cuenta? Y tenemos que recordar para tener nuestro manejo posterior. En primer lugar, tenemos que saber manejar el trauma. Lo que les he comentado, con cuidado movilizar al paciente, evaluar a dónde lo vamos a llevar. Vamos a ver qué tipos de traumas del abdomen tenemos. Vamos a ver en un momentito qué tipo de traumas se presentan en el abdomen. ¿Cómo vamos a ver qué indicaciones tenemos que tener para transferir a un paciente con dicho trauma? Tenemos que conocer las pruebas auxiliares del laboratorio y tenemos que tener un criterio para ordenar exámenes. No vamos a ordenar exámenes innecesarios. Tenemos que saber cuáles son las complicaciones en ese momento o inmediatas de un trauma de la abdominal. Tenemos que ser capacitados para determinar si existe o no existe una lesión intraabdominal. Después ya vendrá la parte fina, el decir en el vaso, en el hígado, etc. Pero tenemos que saber nosotros primero determinar si existe una lesión intraabdominal. Si hay una hipovolemia, sabemos o pensamos que es a causa de una lesión intraabdominal. Pero esto que les digo es muy importante porque más de una vez nos ha pasado que en emergencia nos han llamado en un accidente de tránsito, que han llamado al neurocirujano porque el paciente está pequeado. ¿Por qué? Porque el paciente pues está obnubilado, no responde a los estímulos, etc. Entonces viene el neurocirujano y es lo que pasa. No es problema de TEC, es un problema de una hipovolemia, un shock hipovolémico que puede confundirse pues en un momento si uno no tiene mucho cuidado de que puede tratarse de un abdomen agudo, ¿cierto? Entonces, primeramente, pues vamos a ver si está el paciente obnubilado, si no está consciente el paciente. No pensemos solamente en trauma de cráneo. Entonces, tenemos que pensar que si está taquipnéico, si está anémico, si está taquicárdico, pues tendremos que pensar que es un shock agudo. En ese caso, ya lo llevamos a las radiografías, estudios que hacen los jóvenes. A ver, ¿qué piensan? No sé si me están escuchando, jóvenes. Sí, Doctor, ¿puedes repetir la pregunta, Doc? Por favor. Ok, les decía yo de que si el paciente, que muchas veces uno se confunde,
de que no es un trauma de cráneo encefálico, porque está en coma. Es un abdomen agudo por un shock hipovolémico. Entonces nos damos cuenta de que es el abdomen la causa del problema. Entonces, ese rato, ¿qué hacemos? Lo llevamos al laboratorio, lo llevamos a quirófano, lo llevamos a ecografía, a tomografía, ¿qué hacemos? Primero Sí, sería mantener o sea, recuperar el volumen. Así que tendríamos que administrar algún suero en ese lapso. Mientras O sea, podemos utilizar, lo que estás y también pensando, tenemos que evaluar el mecanismo de lesión que ha tenido también el paciente. el tipo de lesión que tuvimos, digamos, ya es parte de la obra fina, es despuesito. Lo primero que sí, tienes que hacer es que está sangrando ese joven, ese niño. Ujú. pues tenemos que llevarlo a quirófano para ver qué es la causa, porque si aunque le pongamos más sangre o le aumentemos el volumen, va a seguir sangrando, entonces lo tenemos que llevar a quirófano para poder encontrar la causa y cohibir el sangrado. Obviamente, va a estar la pila abierta, ¿me entienden? Eso que dices es correcto. Vamos a ponerle 3 unidades de sangre y de las 3 unidades 2 se van a perder, ¿verdad? Entonces, hay que saber en qué momento llevarlo a quirófano. Si vemos que con la reposición no ha mejorado, no se ha estabilizado, no ha subido la presión, no se ha pasado la taquicardia, obviamente ese ratito, pues sin laboratorio, sin nada, directamente una emergencia, subirlo a quirófano, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver, y hago hincapié siempre, ¿no? De principio, de la patología del niño, del lactante, del adolescente, etc. Porque cada niño, cada persona, según las edades, tiene sus características propias. ¿No? Si un niño no es lo mismo que un adolescente o una persona mayor. Sus características son diferentes. Y es importante saber por qué. Porque la energía en un trauma que puede recibir un adulto es diferente, el mismo trauma es diferente del adulto a del niño. ¿Por qué? Porque la energía que recibe el niño por su superficie corporal, que es más pequeña, es menor, va a sufrir más. La misma energía va a ser más intensa en el niño que en el adulto. ¿Por qué? Porque las vísceras son más pequeñas y están contenidas en una calidad mucho más pequeña. O sea, hígado, vaso, intestinos, etcétera, están todos comprimidos, por decirlo el término, en una cajita pequeña. Entonces, el impacto en esa cajita pequeña va a ser desastroso, va a dañar mucho. En cambio, el mismo impacto en un adolescente, en un adulto, dañará ya específicamente o el intestino o el hígado, pero no va a dañar todas las vísceras. Es importante saber que el niño está susceptible a recibir muchas lesiones en un solo lado. ¿Por qué? Porque también su musculatura es pequeñita, está menos desarrollada, sus huesos no están completamente calcificados y permiten una gran deformación al impacto. No absorbe la energía, ¿sí? La difunde. Entonces transmite a los órganos internos sin evidencia de lesión exterior. Ese es el mismo comparar con los que son las cámaras de tortura. Los matan a golpes, pero si tú los ves, externamente no tienen un equimos, no tienen nada, pero por dentro están destrozados, ¿cierto? Entonces, muchas veces no se ve en el niño externamente la lesión, pero sí está sufriendo internamente. Entonces, cada niño, cada paciente tiene sus características anatómicas propias. ¿Por qué? Tienen pues menor contenido de grasa, tienen menos tejido conectivo, lo que se dicho hace un momentito, que disminuye y la absorción de energía y el impacto va a ser mayor. Mayor energía, o sea, mayor impacto va a ser mayor energía, mayor transmisión de la energía por el plantel. Entonces, la mayor superficie que tiene este niño con relación al volumen corporal hace que los niños, generalmente los recién nacidos y lactantes, sean más susceptibles a la hipotermia. Es muy importante el mantener a un niño caliente, estable. Por eso la superficie corporal más pequeña, por la misma superficie corporal que es más delgada, más fina, la masa muscular es menos, tiene menos tejido adiposo que preserva el calor. Por ese motivo es importante en los niñitos pequeños mantener su temperatura. Ahora, si nosotros hacemos una comparación en los traumas, depende todo de la cantidad de la velocidad con que se ha transmitido ese
esta energía. Y todo depende también sobre la superficie que se aplique, sobre la superficie del abdomen del niñito, que es pequeño. Entonces, ¿qué significa? Podemos comparar cómo esta energía del trauma. Si nosotros vamos en una movilidad y el choque de este auto es a 30 kilómetros por hora, me he chocado, más o menos la equivalencia va a ser este impacto comparable a que el niño se caiga en un segundo piso. O sea, un choque a 30 kilómetros por hora es más o menos la intensidad cuando un niño se cae en el segundo piso. Si un choque es a 50 kilómetros por hora, el trauma es comparable a que un niño se ha caído de un cuarto piso, por la velocidad y por el impacto. Y si es a 70 kilómetros por hora, obviamente la lesión va a ser mayor, el impacto es mayor, y va a ser comparable a una caída de un séptimo piso. Entonces, ¿qué significa a futuro? Porque tenemos que ver siempre que un niño siempre tiene una vida por delante, y hay que pensar en ese niño que tiene toda la vida por delante, y esa vida por delante le tenemos que dar las mejores condiciones. Pero si un niño ha sufrido un trauma abdominal en su niñez, pues esto va a incapacitarlo en el colegio, le va a disminuir la calidad de vida, le va a disminuir probablemente los años de vida, porque un niño que ha sufrido un trauma abdominal, donde ha sido resecado el intestino, por decirle, 4 metros, va a tener un niño con síndrome de intestino corto, va a ser un niño desnutrido, va a retardarse en su desarrollo, y obviamente su vida futura no va a ser la mejor en cuanto a un niño que es sano. Y luego lo mismo un niño que ha sido una necrosis de intestino donde se ha hecho una colostomía temporal o por muchos meses, el desarrollo no va a ser el mismo a futuro que un niño que nunca tiene ningún problema. Entonces, los muertos en accidentes de tránsito en los niños más o menos se equiparan que de 5 niños que han sido accidentes, 1 fallece, ¿no? Entonces, entre los traumas graves, entre los accidentes graves, el trauma abdominal siempre está presente entre un 20 a un 30%. Y en muchos países no escapamos nosotros a esa casuística de que el trauma abdominal es una causa de muerte más frecuente por accidentes después del traumatismo cerebral. Que es lo que les decía al principio. ¿Cómo vamos a clasificar los tipos de los traumas? ¿Qué tipos de trauma? No es lo mismo un trauma, como estamos viendo acá, cerrado, un trauma penetrante. Entre los traumas cerrados, vamos a tener los traumas de compresión directa, los traumas por desaceleración. ¿Qué significa eso, los traumas por desaceleración? Muchas veces ha sido un accidente y hemos dicho, ay, no hemos hecho nada, gracias a Dios no ha pasado nada. Pero después a la media hora el niño empieza a descompensarse, empieza a choquearse. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado de que efectivamente las vísceras, los órganos macizos se han movido con el impacto, no han sufrido daño estructural, pero al moverse se han desgarrado los vasos, se han desgarrado el mesenterio y empieza a sangrar, y es después causa de un shock hipovolémico, y a veces si no se entiende rápido de muerte, ¿no? Los traumas penetrantes que son producidos por arma blanca o por bala, ¿no? Ya sea armas de fuego por penetración directa, la fermentación cuando son perdigones, o las balas que ahora fabrican de todo, que se fragmentan con el impacto, y la misma onda expansiva cuando el trauma es muy cerca, el calor mismo produce daño. Entonces, ¿por qué les he hecho el cuadrito al principio de la división del abdomen, los 9 cuadrantes? Para que más o menos nosotros tengamos en cuenta y sepamos que con un trauma cerrado, ¿cuál es el primer órgano que sufre y cuál es el órgano que menos sufre? Esto es una probabilidad, no es una certeza absoluta. Pero mayormente, los que sufren más en los traumas cerrados son los órganos hepatobiliares. El hígado, el intestino delgado, el estómago, y el último que sufre es el diafragma, que puede haber un trauma directo, que hay una hernia diafragmática traumada. Esto es cuando el trauma es cerrado. ¿Qué pasa? Cuando el trauma es penetrante, es lo inverso. El hígado queda primero, el segundo. Pero el vaso que ocupaba en los traumas cerrados, el sexto lugar, llega a ser el más frecuente y ocupa el primer lugar.
Entonces, en todo tramo abdominal nosotros, como en cualquier patología, por cualquier paciente, tenemos que hacer un examen minucioso y tenemos que hacer una historia clínica muy detallada, ¿no? Entonces, tenemos que tener un buen informe sobre el mecanismo del trauma, porque no es lo mismo que nos informe el papá que lo está que el vecino, ¿me escuchan? Pues ya, que el vecino que ha visto o se puede inventar cosas. Tenemos que saber en qué momento ha sido el accidente, tenemos que más o menos tener una idea aproximada de la hora para tener lo que les he comentado de la hora de oro. Si ha ido a una posta, si ha ido a la emergencia de un hospital, cuáles han sido las medidas iniciales de atención. Y tenemos que ver la evolución cronológica de los síntomas y los signos que se han ido presentando durante la observación, la media hora, a la hora, con el tiempo necesario que nos estaba atendiendo este paciente. En nuestro examen físico general, ¿qué vamos a buscar? Descartaremos que no está asociado a un traumatismo de cráneo. Investigaremos que este niño no consumía drogas, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces ha sucedido que el niño ya está excitado, está gritando, y uno piensa, está excitado porque está en trauma de cráneo y está, ¿no? Y no es así, está con un síndrome de deprivación por las drogas, y pues tenemos que ser muy exhaustivos, muy cuidadosos en eso. Tenemos que tener mucho cuidado en investigar, en cuidar el cuello y la espalda, porque ustedes han visto muchas fotos o en la tele de que los accidentados lo están llevando en brazadas. Por Dios, ahí estamos terminando de traumatizar el cuello, la columna, porque puede haber este paciente. Es lo que no hay que hacer y saber cómo hacer. Entonces, una herida penetrante, pues tenemos que ver nosotros, podemos explorar con el dedo para ver si no hay cuerpo extraño residual. Y examen residual porque muchas veces, por el mismo trauma, la implosión hace de que el recto estalle. Entonces, tenemos que revisar que el recto esté permeable. Siempre en esas previsiones, lo ideal es hacer con una persona al lado, un testigo que esté viendo que estoy haciendo lo correcto. En nuestra época se manifiestan muchas veces con malas intenciones las personas ajenas. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Cuando uno examine zona glúteo-genital, lo ideal es tener siempre acompañado a una persona como testigo. Los exámenes genitales son importantes, como les he dicho, y lo que amerita aquí es si voy a poner sonda nasogástrica, no voy a poner sonda nasogástrica. Si estoy viendo que sospechando que el paciente está vomitando sangre, difícilmente me pongo una sonda nasogástrica, ¿cierto? El sonda nasogástrica voy a ponerle cuando estoy seguro de que no tiene una perforación de esófago, una perforación gástrica. Lo mismo con la sonda vesical. ¿Cuándo le voy a poner sonda vesical? ¿Y cuándo no le voy a poner sonda vesical? Este paciente que ha sido un accidente, si veo que está orinando perfectamente, no ha tenido hematuria microscópica ni macroscópica, pues le puedo colocar sin miedo una sonda vesical. Pero si este paciente veo que tiene una uretrorragia o veo que tiene una equimosis en el pubis y si se confirma una fractura de pelvis radiológicamente, lo más probable es que este niño tenga una lesión de uretra y ahí sí que está contraindicado poner una sonda vesical. Entonces, como decía su compañera, cuando el paciente ya está estable, nosotros podemos ya hacer los exámenes complementarios. Vamos a buscar, mediante la radiografía, que no tenga fracturas costales. Vamos a ver una radiografía que no haya un neumoperitoneo, o sea, perforación de vísceras que hacen que el aire escape a la cavidad peritoneal, nos muestra un signo de llover. Una tomografía, cuando el paciente está estable y vemos que, digamos, ecográficamente el abdomen, intraabdominalmente no hay sangrado activo. Entonces la tomografía nos va a servir para ver básicamente el retroperitoneo, los rinoncitos. Y la ecografía es el examen más fácil de hacerlo en manos de una persona que sí lo sabe, porque sabemos que es un operador dependiente. El lavado peritoneal ya ha quedado en desuso, porque en el lavado peritoneal nosotros ¿qué buscábamos? Buscábamos en lugar un recuento de glóbulos rojos mayor a 100 por milímetro cúbico, un leucocitos mayor a 500 por milímetro cúbico, pero para eso nosotros teníamos que someterlo a anestesia. Era una pequeña cirugía, colocar una sonda
un catéter y absorber. Si hay líquido de sangre, se confirma. Si hay PITS o hay heces, se confirma, ¿verdad? Pero no se justifica hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque les digo, ese mismo procedimiento lo puede hacer en un quirófano y hacerle una laparoscopía, y esa laparoscopía se puede volver al mismo tiempo un tratamiento. Entonces, la especificidad que te da el lavado peritoneal de un 98% ha quedado un poco en desuso. Directamente todo ha sido suplido por la laparoscopía. Entonces, nosotros evaluamos a este paciente cuando ingresa a la emergencia, en primer lugar, que si este paciente está estable o está inestable, tendremos rápidamente que resucitar, agresivamente mediante líquidos, sangre, aplicación de oxígeno, o sea, ponerle 1, 2 o 3 vías para pasar el líquido rapidísimo. Si vemos que está distendido el abdomen, que tiene una herida abierta, pues haremos por el momento, hasta que tengamos un poco más de facilidad de auxilio, una compresión directa, con paños, con compresas, con lo que podamos encontrar. Y lo que les comenté hace un ratito, si no sabemos en qué llevar al paciente, pues no lo llevaremos jamás en pasadas nada. ¿Por qué? Tenemos que inmovilizar el cuellito adecuadamente. Entonces, si no hay auxilio en ese momento, esperemos que consiga una tabla, algo para mantenerlo rígido, esa columna cervical, esa columna en general. Bien. ¿Alguna pregunta tiene hasta aquí, muchachos? Ya. Entonces, la evaluación en la sala de emergencia tenemos que hacerla en equipo. Tenemos que estar de acuerdo a lo que tenemos que saber lo que estamos buscando. El equipo no puede ser de muchísimas personas. Tienen que ser las personas necesarias, porque mucha gente pues produce más problemas que ayuda. Y no hacemos más que poner daño al paciente. Esto hacemos la evaluación primaria que todos ya las conocen, ¿no? El airway significa penetrar la vía aérea, darle una buena oxigenación, la ventilación o breathing, para ver cómo está saturando su oxígeno, la circulación para ver cómo están los signos vitales, si está perdiendo sangre por lugar que hemos comprimido. Los abrazos que nunca te supe. Ese micrófono. Bueno, la irritabilidad sí está asociada a un traumatismo de cráneo, ¿cierto? La diferencia tenemos que hacerla bien. Si es por problemas de trauma craneal o es un problema hipoglicémico. Para eso está el glaso. Tenemos que buscar heridas, tenemos que ver a este niñito que en el medio ambiente no lo vamos a examinar un ambiente frío, tenemos que examinar un ambiente caliente. Y ese niño lo tenemos que mantener caliente externa e internamente, porque no solamente es cuestión de ponerlo en un incubador, hay que calentarlo por dentro también mediante los sueritos que tienen que estar tibios para mantenerle su calor interior. Y el examen de la pelvis, como les he comentado, para ver si no tiene hertorragia, fractura de pelvis, para indicar si se pone o no se pone una sonda vesical. Entonces, la evaluación secundaria, ya una vez que hemos estabilizado al paciente y ya sabemos más o menos qué es lo que tiene, ya vemos con calma, revisamos los otros sistemas para ver si no tiene fracturas asociadas o algo más patológico. En ese momento, si es necesario, indicamos la ecografía y cada media hora reevaluamos el paciente. Si se mantiene estable, lo mantenemos observado, pero en el momento en que se deteriora el paciente, volvemos al sitio, como anteriormente, líquidos rápidos intravenosos, sangre intravenosa rápidamente, y si no mejora, pues ya no volvemos a esta evaluación secundaria, sino directamente nos vamos a Entonces, después de diagnósticos, continuamos. Hemos hecho la ecografía, la radiografía ya, de columna cervical, tórax, pelvis, etcétera, laboratorios, ecografía. Ya sabemos eso perfectamente. Y la laparoscopía diagnóstica es la laparoscopía tratamiento. Y si no se consigue, pues o no tiene la experiencia de ser laparoscópica, pues hacemos una laparotomía exploratoria. Entonces, entramos primero, vemos pues que va a presentar aquí se ve un poquito las partículas por cuerpos extraños de las balas, se han fragmentado las balas o balines, y
cuando se ha fracturado, digo mal, cuando se ha reventado el diafragma y se ha producido una hernia diafragmática o un hemotórax o un hemoneumotórax. Y aquí viene lo que les dije al principio, los 9 cuadrantes. Tenemos que saber más o menos, si le duele, cuando le toco la región epigástrica, ahí me duele mucho, más o menos yo ya tengo idea de que puede estar lesionado el hígado, el páncreas, la vía biliar, el estómago o la porción alta del intestino delgado, porque sabemos que anatómicamente esos órganos se alojan en ese cuadrante. Lo mismo, si el dolor es periumbilical, podemos pensar que en esa zona, en la región cuadrante periumbilical, están los partes dictadas del intestino delgado, el ciego y el colon porcinal. En la región suprapúbica, si está sangrando, si está con equimosis, podemos pensar de que está comprometido el intestino grueso, algunos de los ureteres y los órganos pélvicos en las mujercitas. Entonces, los dolores pueden ser referidos a otros órganos que no son intraabdominales. Como por decirles, una fractura costal en las costillas flotantes puede producir, simular un dolor abdominal. Y la región sacra, haciendo una palpación, el recto sí no presenta una rectorragia. En relación al continente abdominal, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que produce mayor irritación peritoneal? ¿Qué es lo que produce mayor dolor cuando hay la palpación, cuando uno dice, tiene Bloomberg positivo? Los que mayor y más rápidamente producen irritación peritoneal son los que tienen el pH más bajo, que son los jugos gástricos. En menor frecuencia están pus y orina. Producen una irritabilidad peritoneal un poquito más larga, más posterior. El jugo pancreático puede ser poco dolor con las enzimas perterríticas y la sangre, por irritación de los músculos, demora más en presentarse una reacción peritoneal. Posiblemente es más después de las 24 horas. Entonces es importante saber cuando a las 2 horas le está doliendo muchísimo el abdomen, puedes pensar que se ha perforado el estómago y está irritando el peritoneo de los jugos gástricos. Y la representación, pues lo que decir, 2 líneas, 3 líneas endovenosa, sangre, etc. La vía intraósea se puede dar cuando está chocado el paciente y no se puede canalizar una vena rápidamente, se puede poner una vía intraósea, pero en niños que sean mayores de 2 años. El hígado, en un trauma romo, ¿vamos a operar? Depende. Si es simplemente un desgarro, que la ecografía nos dice que el sangrado es de un 5% o 5 cc o 10 cc o 20 cc, podemos observarlo. Ahí se va a curar simplemente con reposo. Pero si es más de 150 ml, lo más probable es que vamos a tener que entrar a operar. Siempre y cuando nos confirme otra ecografía después de una media hora que ha aumentado la sangre. Entonces vamos a identificar el traumatismo con una buena ecografía o una buena tomografía si fuese necesario. El vaso, hemos dicho en qué órgano, en qué tipo de traumas afecta más, hemos dicho en los órganos, en los traumas punzantes. Entonces el vaso si sangra mucho y presenta el signo de que directamente no tenemos que pensar al quirófano, que podemos prescindir en ese momento de la ecografía o de la tomografía. Y el esófago, cuando ha sufrido el esófago intraabdominal, cuando se ha perforado, pues nos va a dar imágenes con ocupación de jugo, de líquidos en la parte inferior del pulmón, nos va a dar reacciones inflamatorias mediastinos. Y si colocamos una sonda nasogástrica, esa sonda nasogástrica puede irse por una falsa vía. Entonces, estar seguros de que este paciente no tiene lesión esofágica para producir una sonda gástrica. El diafragma lo hemos mencionado en ese momento con el tomo de las hernias diafragmáticas. Y el tomo abdominal, según los órganos, vamos a evaluarlos con pidiendo laboratorio amilasas, lipasas, una tomografía o una DCP, si fuese necesario. En cambio, con relación al duodeno, tenemos que ver que posiblemente también el duodeno en la parte retroperitoneal, en su tercera porción, perdón, en su primera porción está
dañada. Los síntomas van a ser dependiendo si se ha perforado o no se ha perforado. Tenemos una imagen intraabdominal. Y cuando es el sistema genitourinario superior, está generalmente asociado, como les dije en principio, los traumas por desaceleración. Que se ha desgarrado el pedículo vascular y lo que ha sangrado, y más que producirse, por eso muchas veces no hay hematuria, pero está sangrando los vasos renales, los vasos aferentes. Pues no es relación entre hematuria y lesión, pero sí está sangrando el riñón, que es parte de los vasos, no el parénquima en sí. Entonces ahí no es recomendable hacer una tomografía con contraste. Entonces, el trauma genitourinario inferior, la fractura de pelvis, volvemos a insistir, si está presente, definitivamente no sonda vesical. Esto es, vamos a hacer, el mejor estudio para determinar si hay una lesión pélvica, es una radiografía de pelvis. Y si no se puede, y nos muestra la uretrorragia que les he comentado, directamente ya sospechamos que hay. Entonces, vamos a evaluar que sangre o no sangre ese paciente. Si es mujercita, el pronóstico va a ser más severo porque si tiene una fractura de pelvis severa, entonces eso le va a afectar a futuro para su embarazo, va a tener que ser candidata a que sean sus nacimientos de bebés por cesárea. Las indicaciones para la parotomía son las que ustedes ya saben. Cuando hay hipotensión, cuando no se revierte esa pérdida. Realmente cuando las heridas de balas penetran y dañan muchos órganos, muchos vasos. Y el trauma cerrado, lo que les comenté, se hace o no se hace lavado peritoneal, directamente hacer una laparoscopía, cuando no se ve ninguna lesión evidente. Y las indicaciones de la anatomía son todos los pacientes que han llegado de muchos días del pueblo, un trauma abdominal, se ha sangrado, se ha infectado, ya viene con su reacción peritoneal, ya viene con su peritoneal, ya no empezar nada. Lo que decíamos hace un momento, la hipotensión persiste a pesar de los líquidos y la respiración adecuada. Colocado un examen lateral contrastado, si vemos que se ha hecho una tomografía o se ha hecho una urografía contrastada, que no se debe hacer un trauma renal, se va a ver la extravasación del contraste al exterior. ¿No? La hernia diafragmática en los traumas directos, hemos comentado, el neumoperitoneo, que es clásico de la escape de aire en todos los órganos intestinales. Y esto es muy importante. Mayor neumoperitoneo significa que el aire está escapando de dónde. ¿Ustedes pueden decir más o menos? Algunos de ustedes pueden decir el neumoperitoneo si tiene mucho gas en la cavidad abdominal, ¿qué órgano probablemente esté dañado? ¿Qué piensan? Lo más probable es que esté dañado el estómago, porque obviamente tiene mucho aire, o el colon, porque el colon sabemos que perfectamente produce gases. Entonces, si vemos mucho gas, mucho neumoperitoneo, vamos a pensar que está dañado o el estómago o el colon, ¿verdad? Bien. La perforación de la vejiga, vamos a ver la micromaturia, que a pesar de los líquidos que se les pasa, no hay respuesta, no hay micción. ¿Por qué? Porque ese líquido está yéndose a la cavidad peritoneal. Una tomografía nos va a demostrar que hay una lesión importante y la migración elevada nos va a mostrar que hay una pancreatitis asociada. Entonces, para controlar el daño, tenemos que saber nosotros que hay tres etapas. La primera etapa es controlar rápidamente la hemorragia, evitar la contaminación con colocar papeles, en el campo colocan tabaco, etcétera, ¿no? Evitar todo esto para que no se contamine. Cuando una lesión en una cirugía sangra profusamente y uno no puede encontrar de dónde está sangrando, es lo que se llama empaquetamiento abdominal, es decir, colocar una compresa con 2 o 3 a compresión, cerrar la pared y esperar hasta el día siguiente o 48 horas de que ese paciente
estabilice y de esa manera en 48 horas, con la acción de la vitamina K que actúa después de las 24 horas, el plasma fresco, etcétera, va a producirse una mejora en su coagulación, va a dejar de sangrar y se puede retirar las compresas. Y en este caso ya se puede cerrar la pared abdominal que dejó parcialmente abierta. La etapa 2 en el quirófano consiste en que calentar al paciente. No hay que dejarlo que se enfríe. Mientras más pequeñito, la hipotermia es el enemigo número 1. Siempre los pacientes que sufren traumas abdominales sangran, vomitan, se produce un desequilibrio electrolítico que en un momento nos va a llevar a la acidosis. Hay que controlar esa acidosis y evitar que se infecte, para evitar que nos lleve a una coagulopatía por consumo. Tenemos que mejorar y tener mucho cuidado en la hemodinamia, mantenerlo estable, una buena ventilación, ya sea asistida mecánicamente o intubada, y en el acto quirúrgico identificar rápidamente las lesiones. Y la etapa 3 ya es he identificado las lesiones, he retirado en las compresas, he reparado ya las lesiones definitivas que estaban, o he resecado en intestino, he hecho una anastomosis, o he hecho una colostomía, y he cerrado ya definitivamente la pared abdominal. Bien. Bien, jóvenes, con esto concluiríamos la clase. No sé si tienen algunas preguntas. Ok, les agradezco y las disculpas necesarias por la demora. Bueno, buenas tardes.